Buenos días a todas, a todos. Es un gusto estar acá. Gracias a Santiago Alberico que nos acompaña el día de hoy. Para mí es un gusto poder escucharle en este foro. Es alguien a quien, bueno, es como mi hermano, entonces lo quiero mucho, pero también creo que tiene mucho que aportar a las discusiones que sucederán a la sesión de hoy, después de estas sesiones introductorias, desde la disciplina económica y financiera. Él es egresado de Economía del ITAM y tiene una maestría en la Universidad de Toronto, también en matemáticas financieras o algo así, más bien que él nos diga por dónde va el asunto. Y casi toda su carrera ha sido ha estado en dirección de inversiones en bancos centrales, en el Banco de México y en un intercambio en el Banco de Francia. Hasta que hace poco, pues como que entre comillas, se retiró así de joven como lo ven. Uno tiene que estudiar economía para retirarse joven, aparentemente. Este, bueno, no se retiró del todo, pero bueno, es un gusto. Gracias, Santiago, por estar acá. Él tituló a su sesión Topologías del Capital, una historia de la información. Me parece que es bastante sugerente la manera ya de introducirnos a esta sesión del día de hoy. Y te cedo la palabra, Santiago. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Pablo. Pues gracias a Edwin y a Pablo, ¿no?, por la invitación. Primero que nada, y buenos días a todos los participantes. Bueno, pues un poco nada más reafirmando quién soy y más bien por qué hablarles yo y no alguien más respecto al capital. Como decía Pablo, pues justamente fui economista por un buen rato. Yo hoy no me consideraría como tal, como economista, sino más bien como financiero. Estuve 14 años manejando uno de los portafolios más grandes del mundo en el Banco de México. Para que sepan, las reservas internacionales forman parte de uno de los portafolios, de los 14 portafolios más grandes del mundo. Y por lo tanto, pues tengo cierta experiencia como para hablar particularmente pues justo de cómo se mueven los capitales, ¿no? Y es un poco la idea de hablarles el día de hoy de eso, ¿no? Entonces déjenme compartirles mi pantalla y hacer uso de una presentación. ¿Sí? ¿La ven todos? Súper, buenísimo. Súper okay. Bien, gracias. Bueno, sin más, obviamente los invito a que me interrumpan si tienen dudas, comentarios o algún tipo de reacción. Entonces, lo que yo les quiero explicar el día de hoy es justamente qué es la topología del capital. Yo le nombro, como decía Pablo, una historia de la información, ¿no? Entonces, un poco la idea es, pues, ¿a qué me estoy refiriendo con eso, ¿no? En primer lugar, si nosotros vamos y nos preguntamos qué es topología, la primera acepción que vamos a encontrar actualmente va a ser que es el estudio de una rama de las matemáticas. Una rama de las matemáticas que de manera muy sencilla lo podemos resumir como el estudio de la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos evidentemente es una rama de las matemáticas bastante sofisticada. Obviamente no sería interesante, yo creo, incluso para la clase, verlo desde el punto de vista matemático o desde el punto de vista topológico como tal. No obstante, la definición me parece correcta en este uso, en el sentido en el que pues justamente topología viene de topos y de lugar, o de justamente lo que está diciendo es estudio de lugar. En la rama de las matemáticas, evidentemente, está tratando de estudiar ese espacio, digamos, de los conjuntos, ¿no? Entonces, para nosotros, yo lo aplicaría más bien al estar estudiando, sobre todo en economía, que utiliza la herramienta matemática como para encontrar o estudiar las relaciones entre las variables que le interesa a la economía. Justamente lo que está tratando de hacer con sus modelos y las matemáticas es tratar de hacer un estudio de la estructura, ¿no? Evidentemente, en la economía y la economía teórica más que nada, el uso de matemáticas es prácticamente la única, si no la más importante herramienta que tiene, y por ende, pues justamente se trata de describir como todas esas características topológicas que van a tener las relaciones en las funciones de los modelos económicos, ¿no? En particular, repito, aquí lo que nosotros vamos a hacer lo vamos a utilizar con la acepción del estudio de la estructura del capital. Entonces, en segundo lugar, la otra pregunta es, entonces, ¿qué es capital? Capital, evidentemente, como ustedes bien saben, ha sido un nombre, ¿no? un sustantivo que ha tenido pues una historia y hasta cierto punto polémica, en el sentido de que
Pues ha sido utilizada de mil formas a lo largo de la historia económica, o particularmente en el contexto de la economía, y hay que entender que en ese mismo contexto hay un contexto histórico y por lo tanto la definición siempre ha venido variando según sea el interés de estudio en el cual va a trabajar esa definición. Y justo, de hecho, en sus orígenes como capital, el capital se define con el objeto de justamente de explicar algo y explicar algo en su momento histórico, ¿no? Pues obviamente, como ustedes saben, por ejemplo, capital pues es una variable importante y muy polémica, por ejemplo, dentro de la historia o del estudio del pensamiento de Marx, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, Marx tenía o hace una definición con el objeto de estudiar algo, ¿no? Después, por ejemplo, si me voy al pasado, la fisiocracia en su momento también tenía una definición de capital que en ese caso, digamos que era la tierra. Entonces, lo que voy es que esta definición ha venido cambiando con el tiempo hasta que llegó una especie de consenso. Y hoy por hoy, el consenso dentro del estudio de la economía dice que el capital es aquello que genera un valor agregado. Es decir, y muy enfocado, digamos, en la definición de Adam Smith y de Marx, tiene que ver con la definición de que se crea este valor agregado o esta riqueza a través de la fabricación de bienes y servicios, ¿no? A partir de la oferta que se hace de estos y obviamente que se obtiene una ganancia, una utilidad, ¿no? Al crear esto. Y esto, bueno, como ustedes saben, dentro de la filosofía o la teoría de Marx y la teoría de Adam Smith, tiene muchísimas implicaciones, ¿no? Pero ahora bien, ese no es el contexto actual, no es el contexto en el cual nosotros vivimos. Evidentemente sigue sucediendo que hay fábricas y se siguen creando bienes y servicios que nosotros seguimos consumiendo. Pero también el mundo se ha complejado. Y hoy vivimos, por ejemplo, en un mundo donde estamos hablando de bitcoins, estamos hablando de que ya existen especialidades, incluso licenciaturas y maestrías, por ejemplo, en el estudio de los datos. Entonces, esta definición, y esto un poco lo que me interesa darles a ustedes, es una nueva definición de lo que es capital, mucho más actualizada en el sentido que tiene que abarcar también el mercado financiero. Y creo que el mercado financiero es un lugar, digamos, muy representativo para entender dónde entonces va a recaer esta nueva definición del capital. Y por ende un poco el objetivo de yo darles digamos, este viaje a través de los mercados financieros es con esa motivación de decirles cuál es la nueva definición, digamos, de capital que se utilizaría o que sería más adecuada para nuestro contexto actual, ¿no? Entonces, bueno, justamente el capital pues son justo los recursos financieros que se invierten en ciertos determinados proyectos o inversiones, ¿no? Con el objetivo de generar mayor riqueza, que pueden ser beneficios monetarios, aunque no necesariamente, pero que sí tienen un valor agregado, ¿no? Luego, entonces, cuando hablamos de topología del capital, estamos hablando entonces del estudio del capital. Y repito, entonces, el objetivo de hoy es hacer un estudio de la estructura de nuestra actualidad, de nuestro contexto más presente respecto a esta nueva definición de capital, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues, ¿qué es un mercado financiero, no? Ustedes probablemente han visto este tipo de fotos de los pisos de remates, así se le conocen, que era donde se comerciaban todas las acciones, por ejemplo. Y originalmente, bueno, estos pisos de remates, pues ya han dejado de existir y mucho tiene que ver con la pandemia, aunque en realidad tiene que ver con lo mismo que yo les decía, que hoy la computadora es quien determina y domina todo el mercado financiero. Y por ende, pues ya no era necesario tener a mucha gente estar comprando y vendiendo acciones en un piso de remates o un trading room, ¿no? Que es probablemente lo que ustedes han visto tanto en películas o han escuchado muchas veces de compro, vendo y puros gritos dentro de estos salones, ¿no? Pero ahora bien, ¿qué es exactamente un mercado financiero? Bueno, un mercado financiero evidentemente es un espacio, ¿no? Como podía ser antes, pues podía ser físico, hoy en día es virtual y, por ejemplo, un nuevo trading room, están viéndolo ustedes al verme a mí. Este es mi trading room donde yo opero todos los días mis inversiones justamente y lo único que necesito ya son una computadora. Ya no necesito una cosa así muy sofisticada o incluso las 17 pantallas que normalmente veían en un trading room, ¿no?
Incluso no necesito de nadie más que yo, ¿no? Se ha llegado también a un espacio de democratización del mismo sistema, donde ya no necesito, por ejemplo, los grandes bancos que hagan ese trabajo por mí, ¿no? Entonces, bueno, justamente entonces en este mercado se están cotizando activos financieros de distinta naturaleza, básicamente, bueno, obviamente de puros instrumentos financieros, y operan prácticamente las 24 horas de lunes a viernes. Digo prácticamente, digo nada más para su conocimiento, los mercados financieros empiezan a operar, por ejemplo, los domingos a las 6 de la tarde de México, por ejemplo. Es cuando abre Australia y empiezan a operar y empiezan a mandarse orden. No todos los activos se pueden operar en ese momento, pero la gran mayoría, o los más líquidos, o los que mayor, digamos, popularidad tienen, sí se pueden operar. Y en ese sentido decimos que casi todos los mercados financieros están abiertos desde ese momento hasta prácticamente los viernes a más o menos 3:30 de la tarde. Y de hecho México, por ejemplo, es de esos mercados que incluso cierra el mercado, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, Europa está cerrando, de hecho, ahorita a las 11 de la mañana, y hoy, por ejemplo, para Europa, pues ya se acabó el mercado y continúa nada más en la sesión, por ejemplo, norteamericana o la sesión mexicana o de ciertos países latinoamericanos que seguimos todavía con luz, ¿no? Por otra parte, y un poco como historia también para que sepan un poco de dónde viene o cómo se forman estos mercados donde se transactan operaciones financieras, porque evidentemente el concepto de mercado pues estaba en el mercado de Tlatelolco. Entonces, en el mercado de Tlatelolco pues se vendían frutas y verduras. Incluso se hacían oferta de servicios, no solamente la de bienes, ¿no? Entonces, esos pues son, hoy así, prehispánicos, ¿no? Vienen desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer una distinción del mercado financiero como mercado? En el sentido en que, ¿por qué no puedo hablar de esa época que existía un mercado financiero? Justamente porque lo que se transactaba en esos mercados no eran bienes financieros. Pues, ¿qué es un bien financiero? En realidad, un bien financiero tiene que ver con el hecho de estar transactando parte o la estructura, digamos, de deuda o de capital de una empresa. Y justamente en aquella época, si bien el concepto podía existir como tal y jurídicamente, incluso fiscalmente hablando, que hoy por hoy son como las dos, digamos, acepciones o más bien dos características importantes dentro de la definición de qué es un activo financiero, justamente no tenías esa certidumbre tanto jurídica como fiscal en aquella época, ¿no? Y por lo tanto, es hasta 1602 que nace la primera bolsa de valores con el comercio de acciones, es decir, capital de una empresa llamada justamente la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que tenía que ver, por ejemplo, esta empresa es la empresa justamente que estaba tratando de combatir piratas. Esta empresa es una empresa holandesa que básicamente tenía dominado el comercio marítimo. Y entonces iba tan lejos como hasta las Islas de las Especies, donde de hecho se hablaba que allá había un paraíso terrenal y demás, y se iban a comerciar por hasta allá a traer, por ejemplo, canela o otro tipo de especies, pimienta, por ejemplo, que en Europa era muy demandada, y por lo tanto, pues tenían que vigilar toda esa ruta comercial. En la introducción de los piratas, justamente, o corsarios o filibusteros, por ejemplo, tratan de robar toda esta mercancía para ellos pues, venderla a un mejor precio, básicamente convertirse en negociantes de un mercado negro, ¿no? De alguna manera, traders de mercado negro siendo ladrones. Y evidentemente, para hacer eso, pues la compañía holandesa dijo, pues yo necesito sacar dinero de algún lugar para tener pues, más flotas que le den protección a las mismas flotas de comercio. ¿Cómo hago eso? Y en esta época, pues no era tan fácil como para ir a pedir deuda. Y el mismo concepto de deuda ni siquiera está necesariamente bien visto, porque la deuda siempre está asociado a la palabra usura. Y en muchos de estos, justamente, estás en unos periodos donde la usura sigue penada en muchos de esos lugares, ¿no? Entonces, lo que se hace es justamente la emisión de capital. ¿Qué quiere decir? Invitas a una serie de nuevos inversionistas o dueños de la empresa, justamente a que inviertan en la empresa para poder utilizar ese dinero y comprar más flotas y proteger justamente a los barcos en aquella época. Y evidentemente,
La gente cuando empezó a ver que podías comprar y ser dueño, aunque fuera minoritario, pero ser dueño de la compañía holandesa de las Indias Orientales, evidentemente pues era como una especie de estatus, sobre todo en un lugar que esto empieza, por ejemplo, Ámsterdam o en Amberes, y hay otra ciudad, que ahorita no me acuerdo, en Maastricht, me parece que es en Holanda mismo, que en su momento pues eran ciudades muy pequeñas y de hecho hoy hasta cierto punto siguen siendo muy pequeñas. Entonces imagínense el poder del rumor, cómo va sonando entre personas y todo el mundo pues, se convierte en una especie de estatus y de moda tener justamente acciones de la compañía holandesa de las Indias Orientales, que de alguna manera hoy, por ejemplo, tener Bitcoin habla de que pues, estás invirtiendo en algo novedoso y te da cierto estatus. Es un poco lo que está sucediendo también en ese fenómeno más social de, por ejemplo, las inversiones en Bitcoin. Pero de la misma forma, justamente todo el mundo empieza a comerciar o a tratar de comprar estas cosas. Y las compraba justamente porque tenían la expectativa de comprar barato, vender caro, es decir, hacer una lana. Sin ese concepto, pues la gente evidentemente no lo hubiera comprado. Y obviamente tanto corrió el rumor que se hizo una burbuja especulativa. Si bien esta no fue la primera burbuja especulativa, obviamente le pegó a la acción de la compañía holandesa de las Indias Orientales y terminó pues, desapareciendo, pero ya por otras razones mucho tiempo después, pero obviamente le perjudicó el hecho de que el precio de la acción cayera. El primer, digamos, burbuja especulativa que existió fue con los tulipanes, curiosamente. Pero otra vez, ¿por qué es que en el tulipán, justamente en Holanda, se concibe que puede existir semejante dinámica, ¿no? Justamente porque la gente tenía la expectativa de ganar, de especular que el precio puede subir y continuar subiendo, y continuar subiendo, y continuar subiendo. Y por lo tanto, si yo compré a 3 pesos y la termino vendiendo en 30, estoy haciendo un rendimiento pues, bastante importante que te da además permiso de que no solamente los ricos participen en el mercado, sino todo aquel que pueda comprar por lo menos un tulipán, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, esto fue cuando nació el mercado financiero. Y ahí empezaba a hablar justamente los primeros capitalistas, digamos, del mercado financiero, pero no eran los grandes capitalistas que, por ejemplo, hablaba Marx. Y esto es mucho antes de Marx, por ejemplo. Estamos hablando de que era una cosa mucho más democrática, donde solamente cierto tipo de personas entraban a ese mercado. O más bien, todo mundo podía, siempre y cuando pudieras pagar. Era mucho más democrático que, por ejemplo, tener que ser dueño de una fábrica. Evidentemente, ahí sí necesitas mucho más dinero y, por lo tanto, pues solamente son pocos los que pueden poner una fábrica. ¿Ok? Y eso da origen, evidentemente, en toda una teoría política, histórica incluso, de, por ejemplo, la teoría marxista. En términos de la definición particularmente de lo que sería el capital. ¿Okay? Ahora, justamente cómo operan entonces los mercados financieros, es un poco el símil de lo que les ponía con el tulipán o justamente con las acciones de esta empresa holandesa, ¿no? Básicamente, los precios están subiendo y bajando todos los días. ¿Por qué? Porque hay gente que espera, anticipa que va a ganar. Y por lo tanto, entonces lo que están haciendo es comprando y vendiendo porque tienen la expectativa de que algo va a suceder y implementan entonces una estrategia para verse beneficiados tanto para una subida en el precio de la acción, por ejemplo, o una caída de la acción. ¿Ok? Entonces se van moviendo justamente porque hay varios participantes instrumentando estrategias. Entonces, lo que caracteriza al mercado justamente, o la dinámica de los precios, de por qué suben y por qué bajan, es 3 cosas. Son los participantes, las estrategias y justamente el hecho de que hay una expectativa de ganancias y pérdidas. ¿Por qué digo que hay pérdidas? O sea, ¿por qué la expectativa de una pérdida? Porque uno diría, espérame, si yo tengo la expectativa de una pérdida, pues ni para qué me meto al juego, ¿no? Porque puede ser que yo ya me había metido y ahora lo que tengo que hacer es tener una expectativa de control o de minimización de pérdidas, justamente para no perder infinitamente. Entonces, por lo tanto, eso me hace que tengo que ir al mercado, por ejemplo, si yo compré en un momento determinado, justamente poder ir vendiendo poco a poco a los mejores precios de tal forma que yo no llegue a perder pues, infinitamente, ¿no? Entonces, por eso son estas 3 cosas, tanto de expectativas como de ganancias y pérdidas. Y evidentemente, porque si no hubiera esas expectativas tanto de ganancias como de pérdidas, entonces
la gente justamente no compraría y no vendería. Siempre habría compradores o siempre habría vendedores. Tú para comprar, pues necesitas que alguien te la venda. O sea, alguien tiene que tener justamente el otro lado de la moneda, ¿no? Y viceversa. Si yo quiero vender, pues necesito a alguien que me pueda comprar. Si no, pues no podemos hacer ninguna transacción. Y no solo eso, que estemos dispuestos a hacerlo al mismo precio. Entonces, justamente en el mercado hay una negociación en la cual nos estamos poniendo de acuerdo de cuál es ese precio, tanto compradores como vendedores. Perdona, aquí hay una en el chat, no sé si es para mí o no. Sí, Miguel, Ricardo, perdón. Hola a todos, Santiago. No sé si mi pregunta vaya ahorita o igual y la podemos aguantar un poco, pero va con respecto a la palabra que has mencionado mucho en estas últimas oraciones, que es la democratización. ¿Cómo podemos ligarlo a ese concepto igual y absoluto de libertad? Mi pregunta es, ¿en verdad hasta qué punto esta oferta y demanda que nos estás platicando en términos históricos y cómo lo estamos aterrizando en la actualidad? Me suena mucho, por ejemplo, a los casinos. Los casinos también venden una idea en tanto que tú, siendo dueño de tu inteligencia y de poder estar haciendo las matemáticas para poder jugar a las especulaciones. Yo especulo que va a salir un rojo, yo especulo que tal caballo por tal consideración va a ganar la carrera, etcétera, etcétera, y entonces apuesto para poder generar esa ganancia o esa riqueza. Sin embargo, los casinos también tienen esos mecanismos de control para que ellos también controlen sus pérdidas. O sea, como si el mercado fuera un ente, el mercado también parecería que vende la idea de democratización o la idea de libertad, pero también hay muchos controles, ¿cierto? ¿Cómo entonces se empatan esos controles con esa idea de democratización? Bueno, lo mismo te diría que, bueno, son varias cosas, más bien. Por un lado, como la democracia, incluso lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy en México, con lo que pasa en el INE, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo que hay reglas y que la democracia no es libertinaje y no así siempre hay una regulación, siempre hay reglas. Siempre hay una autoridad que está marcando qué reglas es la del juego. Si estamos de acuerdo con esas reglas o no es otro tema, ¿no? El punto es que el consenso en un momento determinado acepta jugar bajo estas ciertas reglas. Y, por ejemplo, en el casino, pues sí, evidentemente hay ciertas reglas porque de otra forma, que de hecho lo vamos a ver justamente en el mercado financiero, cuando tú no juegas con esas reglas y lo que pasa. Pero si tú no juegas con esas reglas, por ejemplo, no te dejan jugar, ¿qué es lo que sucede? Que tú no puedes contar cartas en el blackjack, por ejemplo, ¿no? Es una regla, no puedes. ¿Por qué? Porque entonces estás haciendo trampa. Porque no todo el mundo va a estar, no es susceptible de que todo el mundo puede estar haciendo eso, ¿no? Y por lo tanto, pues no sería democrático si no pusiera unas ciertas reglas para las que todos tuvieran las mismas accesos a poder ganar, ¿no? Es básicamente, tiene que ver con un concepto de acceso. Tiene que ver con el hecho de que todo mundo, o en principio, todo mundo debería de tener acceso justamente a poder apostar por ejemplo, en una carrera de caballos, o podría apostar en un casino, o podría hacerlo en el mercado financiero. ¿Cuál es el limitante? Que puedas comprar la apuesta mínima en el casino, que puedas comprar la apuesta mínima del caballo, o en este caso que tengas la cantidad mínima para comprar, por ejemplo, una acción o un bono o lo que fuera, ¿no? Ese creo que sería... obviamente, hablar de libertad vuelve un poco lo mismo, porque yo creo que, o sea, justo la libertad tiene que tener reglas y no se convierte en libertinaje. Y por lo mismo, estas reglas, y la pregunta entonces de libertad tiene que ver con quién hace estas reglas. Y las reglas en este caso, por ejemplo, sí son los reguladores quienes en principio tratan de velar porque todo el mundo tenga las mismas capacidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones en el mercado, justamente para que no haya alguien que no te pagó, que no haya alguien que no cobró, que no haya alguien que está haciendo trampa, etcétera, etcétera, ¿no? De otra forma, justamente, pues se vuelve un libertinaje y entonces se vuelve un juego de villanos, ¿no?
literalmente la ley del más fuerte, ¿no? Y es justamente lo que se trata de evitar en ese sentido, ¿no? No sé si con eso, digo, de alguna manera contesto la pregunta, ¿no? Hay Sí, otra... sí, Santiago. Perdóname, está adelante. muy interesante y solo para rematar la idea es la cuestión de aquella comunidad que se hace en el mercado financiero, porque de repente se hace una masa, o sea, todos corren a apostarle a Tesla, de repente todos corren a apostarle a Google o a una criptomoneda en específica, pero está penado, ¿cierto? Que todos nos pongamos de acuerdo para generar esa especulación, ¿o no necesariamente? Justo no. Y digo, poniendo a la colación, no sé si ustedes vieron lo que pasó hace relativamente poco con una acción que se llamó GameStop. Y si no, digo, lo pongo un poco para muy brevemente para explicar eso. Ahorita te voy contigo, Tamara. Lo que pasó con GameStop, por ejemplo, es el caso de una compañía norteamericana que lo que vendía era videojuegos, ¿no? Literalmente videojuegos de Nintendo, ¿no? Y además era justamente una empresa que además los vendía físicamente, y esto previo a la pandemia, cuando además, pues ya la verdad es que el mundo de videojuegos ya no es de juegos físicos, ya rentas tú el juego físico en internet, pagas una anualidad y puedes jugar con gente de todo el mundo, ¿no? Luego entonces, de hecho, había un hedge fund, un fondo que estaba apostando justamente a que pues, era obsoleto el modelo de negocio de esta empresa que se llamaba GameStop. Justamente porque pues, decía, ¿quién va a comprar juegos de video ya físicamente? Ya no es el modelo. Por lo tanto, pues la acción tiene que caer. Y entonces apostó justamente a que iba a caer el precio. Había una plataforma justamente en la cual la gente hablaba y gente, no era cualquier tipo de gente, la gente que, digo, la plataforma o el blog, digámoslo así, se llamaba Reddit, y justamente Reddit tiene miembros que publican cosas y bastante bien pensadas, no son como cosas que se le ocurrieron, ¿no? Pero tiene muchos lectores. Y esos lectores en las redes sociales empezaron a seguir la estrategia propuesta por Reddit, independientemente de si la entendían o no. El punto es que era justamente compra porque vamos a sacar justamente de la jugada al fondo porque era inviable la cantidad o había hecho una posición demasiado grande. Y Reddit lo que decía justamente en el blog, o los blogueros, digamos, de Reddit, decían que pues esa estrategia era mala. Y entonces se pusieron de acuerdo todos a comprar la acción y en última instancia se volvió, ya déjate de hacer dinero, era con tal de quebrar al fondo. Y con eso además decir, estamos en contra de Wall Street, vamos a destruir a Wall Street, son los fondos. Y a este fondo le tocó ser el representante de Wall Street, independientemente si lo era o no, y pues le tocó que el mercado de las redes sociales justamente lo atacara. Y evidentemente no hubo ninguna penalización contra pues, el foro o contra los mismos participantes que hicieron eso. Pues tú tienes todo el derecho de no sacando la información y todos se pusieron, y era transparente, pues es público, cómo se pusieron de acuerdo. Y no puedo yo pues justamente clausurar entonces Reddit porque están poniendo de acuerdo. Y sobre todo porque no podía saber que iban a ganar. O sea, por una otra cosa, imagínate que en efecto tenía razón el hedge fund y en efecto los reportes trimestrales que empiezan a publicar la empresa empiezan a ser malos y evidentemente pues la acción empieza a caer. Y entonces justamente el mercado, digamos, de la gente de los blogueros, digámoslo así, hubieran perdido. No fue el caso. Pero no se habla de eso. Obviamente levanta la pregunta, y sí la levantó en el Congreso de los Estados Unidos. Oigan, ¿no deberíamos de regular esto? Oigan, justamente, ¿qué está pasando en el mercado? ¿O cómo las redes sociales entonces sí pueden mover Wall Street? Y entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Y evidentemente eso genera pues mucha discusión justamente de regulación, hasta dónde no, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy por hoy no ha habido ninguna consecuencia, digamos, desde el punto de vista de regulación, pero si la discusión sí está ahí. Y, por ejemplo,
curiosamente el hedge fund, que es un fondo que típicamente lo único que busca es hacer rendimientos extraordinarios. Ahorita vamos a ver qué es exactamente eso que digo, rendimientos extraordinarios, pero lo que busca hacer es un rendimiento adicional y por lo mismo siempre le pedía a los reguladores, no me regules porque entonces me vas a limitar mis ganancias. Y hoy el primero que está pidiendo que se regule esto es el hedge fund o la industria de los hedge funds, por ejemplo, justamente porque ya vieron o encontraron su match, digámoslo así, ¿no? Y entonces ahora pues, están muy preocupados de que pues si no leen bien, pues el mercado les puede jugar en contra. Ahora, hablando de este herd behavior, le llamamos en el mercado, que es, todo el mundo va como oveja. Este comportamiento también está sucediendo ahora con los hedge funds. ¿Por qué? Porque ahora todos están buscando en los blogs saber cuál es la siguiente acción que va a querer todo el mundo irse como borrego a comprar o vender. Entonces ahora ya también lo están utilizando como estrategia. ¿Es ilegal? No. El punto va a ser ilegal sobre todo porque, como vieron, alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder, porque si no, no hay compras, no hay ventas. Entonces es un juego al final del día de suma cero. Todos los que ganaron o todo lo que se ganó fue que alguien más lo perdió. ¿Dónde? En algún lugar del mundo. Pero al final del día tiene que ser un juego de suma cero. ¿Ok? Con eso contesto la pregunta porque Tamara también tenía una duda. Sí, muchas gracias. Tamara. No te escucho. No te estoy escuchando. No sé por qué. ¿Ahí me escuchó? Sí, ya te escucho. Sí. Decía que justo me quitaste las palabras de la boca porque justo cuando yo escucho democratización dentro de las acciones pensé en GameStop. Y yo estoy un poco analizando el mercado del arte y todas estas cuestiones que nos estás compartiendo, ¿no? De que el precio es expectativa de aumento, ¿no? Y de muchas formas es un fenómeno que se está dando en el mercado del arte contemporáneo. Es un fenómeno que tiende o que está casi augurando una burbuja, ¿no? Que en algún momento va a explotar. Y justamente es algo que a mí me tiene como muy apasionada, pero también un poco obsesionada en esta parte de que yo quiero que se regule el mercado contemporáneo, pero cuando lo ponemos desde un punto de vista práctico, como el caso de GameStop y la manera en la que justamente Wall Street dijo, ok, cuando se democratiza la banca, creo que no es tan divertido que no estemos regulados, ¿no? Porque obviamente, como tú dices, el herd, ¿no? Empieza a actuar y puede más por encima de muchas otras compañías, ¿no? Que se dediquen a esto. Entonces, el texto que nos compartiste me parece muy importante y me gusta mucho la manera en la que empiezan a hacer las paces diferentes disciplinas, ¿no? Pero un poco, digo, yo sé que estás empezando en tu presentación, pero me gustaría saber si más adelante hay algún tipo no de respuesta, porque sé que no estamos en ese punto todavía, pero quizá de toque hacia la posibilidad de regulación y hacia lo que se debe de hacer cuando un mercado, por ejemplo, de arte empieza a afectar a muchas personas, ¿no? Porque yo sé que hice un poco de acciones y sé que es un tema muy amplio, pero cuando hablamos de arte contemporáneo hablamos de temas súper cerrados, elitistas, un mercado pequeñísimo, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, desde tu punto de vista con estas burbujas, ¿no? Que se han creado y que ya van varias, ¿qué pasa cuando es un mercado tan pequeño? ¿Y hacia dónde se puede hacer la tirada de expectativas, ¿no? O sea, no sé. Igual y me estoy súper adelantando y no tiene nada que ver, lo siento, pero siempre lo estoy como tocando con el tema que yo estudio y la verdad es que a mí me pareció muy interesante lo que estás diciendo respecto a que el precio es expectativa puramente, ¿no? Y que tiende a, pues, venir para abajo también. Pues justamente... De alguna manera lo que les estoy proponiendo, digo, sin querer adelantarme de alguna manera, sí traigo cosas de arte, por ejemplo, o sea, sí explicarte un poco desde el punto de vista del arte cómo funciona justamente eso. Eso por un lado. En términos de la regulación, me estoy yendo más con una especie de que el mismo mercado se autorregula. Y ahorita van a ver qué es a lo que me refiero, más bien que se regula con ganancias y pérdidas. Ahora, el problema que tú estás hablando, que justamente creo que tiene que ver con, justo, otra vez utilizando la palabra de democratización del mercado del arte, tiene que ver con el acceso. Y entonces, y la poca o mucha información
que implica eso. Y eso es justamente hacia digamos, al corazón, digamos, de la presentación. Entonces sí voy a tocarlo, pero lo voy a tocar desde ese punto de vista. ¿Ok? Entonces no hablando tanto de leyes y de justamente de reguladores como tal. ¿No hay más dudas? De momento todo bien. Entonces, continúo. Entonces, bueno, lo único que digo es que es un juego dinámico, ¿no? Que se repite todos los días de alguna manera, en la cual justamente hay tres elementos importantes, que son los participantes, las estrategias, las expectativas de ganancias y de pérdidas, ¿no? Luego, entonces, resumiendo, ¿qué es un precio? Pues un precio justamente es el reflejo de esas expectativas, ¿ok? Y van cambiando conforme se van cambiando las expectativas. Si yo espero que pueda subir más, entonces podría comprar más. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto todavía a ganar más. O de la misma forma, alguien dice, no, pues es que ya está demasiado arriba, ya no puede subir más, entonces ya vendo una vez aquí y vuelve a subir. Y dices, no, ya subió demasiado, vuelve a vender porque se va a caer. ¿Sí me explico? Entonces, el precio, al final, al cierre del día, al cierre del mercado, digámoslo así, todos los días, es el último precio, es el último reflejo de las expectativas tanto de compradores como de vendedores. De otra forma, si hubiera caído más, hubiera subido más. Con la información que se tenía ese día, al cierre, ese es el precio que está reflejando toda la información disponible en ese momento. ¿Okay? Ese es un poco el punto. Entonces voy a analizar estos tres, los participantes, las estrategias y las expectativas de ganancias y pérdidas, sobre todo haciendo énfasis a todos aquellos que no están tan involucrados en el mercado financiero, ¿no? Bueno, entonces, ¿quiénes participan? Por un lado, están todos los emisores, ¿no? Están los emisores, que son los que hacen los oferentes de los activos financieros, que pueden ser gobiernos que emiten deuda, que pueden ser corporaciones que emiten deuda, o los mismos bancos que también emiten deuda. Y típicamente son emisores de deuda, aunque pueden hacer unos productos mucho más sofisticados que al final del día son una especie de deuda con muchas características que los hacen un poco más complejos, pero no dejan de ser un producto de deuda. Es simplemente cómo te pagan, cuándo te pagan, y ese tipo de características es lo que lo hacen un poco más complejos y sobre todo la regulación que traen detrás de justamente de cómo deben de operarse entonces los instrumentos. Pero al final del día, básicamente, estamos hablando en general de deuda y por otro lado, justamente de acciones. Los gobiernos no emiten acciones, evidentemente, pero las corporaciones sí y los bancos sí. ¿Ok? Entonces ellos emiten capital, que lo compren y que se vuelvan partícipes de mi empresa o que se vuelvan dueños, digamos, de mi deuda y que sean acreedores justamente de la parte de mi deuda de la empresa, ¿no? Esos son básicamente los productos y los mismos que emiten ese tipo de productos. Y es a nivel internacional, ¿no? Y lo pueden hacer en distintos mercados, lo pueden hacer emitiéndose, por ejemplo, en pesos mexicanos o lo pueden emitir en pesos colombianos si es que tuvieran la necesidad de financiamiento, por ejemplo, en pesos colombianos, o lo pueden hacer en euros o en renminbi chino o en dólares australianos o en yen japonés o en rand sudafricano, por decir algo, ¿no? Zloty polaco, lo que fuera. No hay, obviamente hay formas de hacerlo, no es nada más así como así, pero lo pueden hacer, no están restringidos a hacerlo en un solo mercado, ¿ok? Y del otro lado están todos los demandantes. ¿Quiénes son los demandantes? Pues los inversionistas. ¿Quiénes son esas personas? Por un lado, son los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, evidentemente, como tienen muchísimo dinero porque tienen las pensiones o su objetivo es cubrir las pensiones de muchísima gente, entonces pues son los grandes inversionistas, ¿no? Porque tienen pues, básicamente el dinero de muchos de países prácticamente enteros, así como institución, ¿no? O más bien como mercado, digamos, como sector del mercado. Por otro lado, y justamente para pagar las pensiones, más bien, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues justamente lo que quieres hacer es que no se quede ese dinero pues, ahí constante, sino que haga un rendimiento para que pueda pagar las pensiones futuras cuando alguien se retire, ¿no? Pues por eso es que están en el mercado financiero. Las aseguradoras, por ejemplo, ¿qué son las aseguradoras? Pues justamente son quienes ofrecen seguros. Y entonces cuando te venden un seguro, tú pagas una prima, ojalá no la tengas que usar, y justamente el ojalá que no la tengas que usar, ¿qué hace la aseguradora? Pues esa lana no la deja en su cuenta de banco, nada más perdiendo dinero, la mete a invertir. Y entonces evidentemente
lo que está esperando es tener un rendimiento que pague en caso, la eventualidad de que usted haga uso de su seguro y voy a tener que desembolsar la lana justamente para pagar lo que yo prometí que iba a pagar del seguro, ¿no? Por otra parte están los gobiernos. Como les decía, yo trabajaba justamente para el gobierno mexicano, invirtiendo alguna especie del ahorro del país. Y entonces, evidentemente, eso sucede a nivel global. Obviamente hay pues, quien tiene más y quien tiene menos, pero todos los gobiernos al final del día son portafolios relativamente grandes. Unos muy grandes, como por ejemplo el caso de Noruega, que tiene un fondo soberano del petróleo y que, por ejemplo, tiene más de $1 trillón, lo cual es una monstruosidad para el mercado. La otra parte, por ejemplo, están los individuos normales, físicos, como ustedes, como yo, que vamos y tratamos de ganarle al mercado o no, o le pagamos justamente a un administrador de activos para que lo haga por nosotros. Entonces, el administrador de activos también es otro participante importante porque va a conglomerar a cierto tipo de individuos que tratan de pues, hacer rendimientos de su ahorro para pagar cualquier cosa, desde la universidad de su hijo, de alguien que está, por ejemplo, que lo acaba de tener y está invirtiendo para pagar la universidad 18 años adelante, pues obviamente, ¿qué quiere hacer con eso? Pues genera un ahorro, ¿no? Quien quiere comprar una casa y está ahorrando para comprar la casa en 5 años, comprar un coche en 3, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo tipo, digamos, de fondos que tienen horizontes de inversión distintos para satisfacer justamente las necesidades de los individuos, ¿no? Evidentemente los corporativos, cuando la lana no se está utilizando para algo, no hay proyectos o están pensando en qué proyecto es el mejor, pues la lana no duerme y tiene que meterse justamente en hacer estar en el mercado. Y por no irme tan lejos, Apple en su momento tenía nada más en sus cuentas, o lo que digamos no eran cuentas, porque en realidad eran instrumentos financieros de muy corto plazo, muy parecidos, digamos, los hacía cuentas, pero llegó a tener 300 miles de millones de dólares nada más en sus cuentas. Digo, para ponerlos en contexto, México tiene como reservas 200,000 millones de dólares. Entonces, si yo les hablaba que ese era un portafolio de los 14, pues Apple, nada más Apple, en caja, ya tenía más. Ahora, ¿cuánto vale más Apple? Pues obviamente es un monstruo. Pero nada más para que se vean cuenta de que los corporativos también llegan a jugar papeles muy importantes, nada más el dinero de sus cajas. Los bancos, evidentemente, pues, ¿qué es lo que hacen? Cuando yo voy y abro una cuenta y dejo mi dinero en el banco, pues el banco dice, pues ese dinero ya me lo diste, yo en teoría te voy a pagar algo. En México no nos pagan, desgraciadamente, y funciona como una tasa negativa, entonces nos están cobrando comisiones, pero ese dinero pues no duerme ahí. El banco lo mete a invertir y él sí gana. Nada más no nos pasa nada de eso, pero justamente es lo que están haciendo los bancos, ¿no? Las fundaciones también, justamente en lo que deciden qué van a hacer, muchas de ellas justamente invierten, si quieren, en cosas muy poco riesgosas, de muy corto plazo, pero igualmente el dinero no se queda sin generar un rendimiento en lo que están decidiendo qué es lo que quieren hacer, a qué proyecto fondear, ¿no? Finalmente, hay otro tipo de individuos y que no son menores, que se les dicen las family offices. Que estas family offices son oficinas que administran la riqueza de ciertos individuos muy ricos, ¿no? Puede ser ricos de, no sé, desde 50 millones de dólares hasta, me voy a inventar, por ejemplo, digo, de alguna manera es un family office, nada más que se comportó como otro ente, pero por ejemplo, Grupo Carso, ¿no? Grupo Carso básicamente es el family office de Carlos Slim, manejando todo lo que tiene, que son sus empresas, ¿no? Pero entre ellas, por ejemplo, maneja también la riqueza que lo va a meter a invertir, ¿no? En otro caso, cuando no son familias o hombres tan ricos, pues justamente no solo hacen eso, sino incluso hasta te dan servicio de chofer y te llevan pues todo, la renta de los aviones y tus viajes y demás, ¿no? Hacen toda una serie de cosas, no nada más las inversiones, pero también pueden llegar a ser, digamos, inversionistas importantes en el mercado, ¿no? Entonces aquí justo les pongo varios nombres de tanto de emisores como de inversionistas alrededor del mundo, ¿no? Finalmente, todavía no. ¿Qué estrategias hay disponibles? Bueno, hay dos, y esto es bien importante. Obviamente hay muchísimas más, muchas de ellas, o de todo lo que se nos podrían ocurrir,
van a caer siempre en cualquiera de las dos. Es la manera más general de poder describir justamente las estrategias. Y esto justamente para poder, como de alguna manera, ir al corazón de la presentación, que es lo que hablaba de un poco del acceso de la información. ¿Okay? Hay dos tipos de estrategias. Unas son aquellas que están justamente o se basan solamente en información pasada y asumen que los precios de los activos, el análisis más bien de esos precios en el pasado, tienen una cierta de relación. Que si el precio de mañana o el precio de ayer se ha comportado de tal forma, pues más o menos yo podría pronosticar que mañana se moviera de forma similar. Entonces, hay quienes justamente utilizan toda esta información pasada para encontrar un patrón que les permita hacer pronósticos y evidentemente con eso tener una expectativa de hacia dónde va el precio. Un poco viéndolo en esta gráfica. Si yo me doy cuenta, pues más o menos como que trato de buscar aquí un patrón que igual y se cumple 3 meses, igual y se cumple 6 meses, igual se cumple durante un año. Pero eso no quiere decir que no pueda repetirse un poco. Aquí, si lo veo, digamos, la gráfica de largo plazo y pintar así una raya por acá, justamente lo que voy a ver es que esto tiene una tendencia positiva y por lo tanto, pues debería de comprar porque en el largo plazo pues debería de subir, ¿no? Oye, ¿desde cuándo estás graficando? En realidad aquí son 3 años. Este es justamente aquí está 2021, es no se ve aquí muy bien, pero justamente son como 3 años. Entonces, si yo me invento una inversión simplemente tratando de utilizar la información pasada, pues yo esperaría que esta tendencia debería continuar. Y por lo tanto, estaría dispuesto a comprar, incluso aquí que ya se ve, oye, pero estás comprando en los highs, sí, pero porque creo que va a seguir continuando nosotros en el mercado le decimos rally, es decir, va a continuar este incremento en los precios. Entonces, hay estrategias que solamente están en información pasada y lo demás les da igual, ¿ok? Eso es lo importante aquí, que solamente están basadas en información pasada. Y pueden utilizar, como aquí ven, tratan de buscar justamente los rangos, por ejemplo, cuáles son los mínimos, máximos, cuál es el promedio y cómo se va moviendo. Y entonces empiezan a hacer modelos de que si rompe el promedio móvil de 200 días, entonces compra. Si el promedio móvil de 50 días rompe el promedio móvil de 200 días, entonces vende. Y hacen muchas cosas de esas. Son señales básicamente de compra o de venta. Sí a partir de modelos matemáticos, sí a partir de modelos estadísticos. Y se puede ir acomplejando tanto como uno quiera. O puede ser literalmente una cosa de a dedo y decir, pues es que parece que... Y ahí hay todo tipo de inversionistas. Hay quien quiere hacerlo de una u otra, ¿no? Y eso ya depende de uno, qué metodología, qué estrategia le convence más, sobre todo si uno va a invertir en una de estas cosas, ¿no? Pero al final del día, hay cierto tipo de individuos que solamente utilizan información pasada. ¿Cuál es entonces la otra alternativa? Es utilizar información pasada y toda aquella hecha pública. ¿Qué es a lo que voy con toda hecha pública? Justamente, por ejemplo, en el mundo de las acciones, pues más, ni siquiera. Vamos al caso del arte, que aquí lo tenemos, ¿no? Justamente aquí es un Picasso. Y entonces sale un Picasso a la venta, Sotheby's o Christie's aquí en este caso. Christie's te permite justamente 2 semanas antes, te anuncia que van a subastar tal cuadro de Picasso, te da un poco de historia y te dice, usted puede venir a Christie's en la sala en la que se vaya a subastar. Vamos a imaginar que en este caso va a ser México, aunque no hay Christie's en México, pero bueno, supongamos que hay un Christie's México. Nos vamos 2 semanas antes y podemos ir a ver el cuadro físicamente. Y podemos justamente durante esas 2 semanas tratar de estimar cuál es el precio A de salida, B, cuál es el precio máximo al cual nosotros estaríamos dispuestos a comprar, porque nosotros tenemos suficiente dinero como para comprar un Picasso y que no nos afecte en ninguna otra decisión de nuestra vida. Luego entonces, durante esa semana, pues se vuelve una cosa que va a salir en los periódicos, que va a salir, que se va a estar hablando, digámoslo así, en el mercado del arte, los conocedores, los especialistas, los coleccionistas, y dentro de ese mercado va a haber mucho gossip justamente de cuál es el valor de esa obra y quiénes son los posibles interesados, quiénes son, digamos, los enemigos a vencer a la hora de la subasta. Bueno, esa es información que previa a la subasta no teníamos. No sabíamos quién estaba dispuesto a comprar, no teníamos ni la menor idea de que ese cuadro iba a salir a la venta.
ni a qué precio podría salir a la venta, y es información nueva, es información que se está haciendo pública. Eso, entonces, podemos utilizar, por ejemplo, evidentemente, oye, ¿cuál han sido los precios a los que se han vendido los Picassos en las últimas 20 subastas durante los últimos 20 años, por decir algo? Pues evidentemente podemos ir viendo eso dependiendo de la hora, el tamaño, etcétera, etcétera, de los colores o de la época en la que Picasso lo firmó o lo hizo, o etcétera, etcétera. Todo eso le va dando como cierta tendencia al análisis del precio pasado, es decir, de la información pasada. Todo lo nuevo y todo lo hecho público, justamente, ¿qué nos permiten hacer? O la suma de ambas, tratar de poner cuál es el valor intrínseco del valor de Picasso, cuándo realmente vale. ¿Cuánto, si pagas por arriba de eso, ya te excediste? Es decir, compraste muy caro. Y obviamente también decir, ¿cuánto entonces vale para que yo compre más barato? Entonces, justamente en esa especulación es que se va creando toda una especie de metodologías y de estrategias para descubrir cuál es la referencia, el valor fundamental de lo que estamos hablando. En este caso, el arte no es distinto al mercado financiero en ese sentido de la información. En el mercado financiero, justamente, por ejemplo, en el caso de las acciones, hablando de la regulación, cada trimestre las compañías tienen que reportar obligadamente sus reportes trimestrales, en los cuales vas a decir cuál es el estatus y la situación de la empresa, y tienen que además estar validados por un tercero, ¿no? Entonces, de alguna manera, que para crear certidumbre y credibilidad que la información que se está proveyendo no es mentira. ¿Ok? Que una de las cosas que pasa en el arte, hablando por la pregunta, justamente es que no sabemos todavía con certidumbre la información que allá afuera está disponible sea 100% reliable, ¿no? Es decir, que sea totalmente creíble. ¿Por qué? Pues dice este conocedor, dice este crítico, ¿qué credenciales tiene? Evidentemente el tipo puede tener intereses, está pagado. Christie's mismo, pues obviamente lo que quiere es que el precio sea lo más grande posible. Entonces, de alguna manera hay mucha información que puedes pensar, especular. No puedo asegurar de que esté truqueada o que esté malintencionada, pero sí puedo especular que no me da la credibilidad que yo tengo. Y por ende, entonces, es un mercado que ahorita lo vamos a ver mucho más concreto, pero de alguna manera que tiene ciertas ineficiencias justamente en la información disponible. ¿Ok? Evidentemente, tanto en el mercado financiero como en otro tipo de mercados, como sería el del arte, evidentemente va a haber cierto tipo de estas restricciones o ineficiencias que se van a generar. ¿Ok? Pero bueno, entonces ahorita nada más estamos hablando de participantes, estrategias. Repito, los participantes son los emisores y los inversionistas, que ya vimos son varios. Las estrategias, estamos hablando de que hay información pasada y toda información hecha pública. Entonces falta la última, que es justamente cómo entonces se generan las expectativas. Y bueno, pues justamente hay de todo tipo de cosas. Es recabar información. Básicamente es a partir de la recabación de información. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la corazonada. Es especulación pura. ¿Por qué? Porque fui a una fiesta y no sé, vi unos señores ahí que estaban hablando, escuché y entonces, listo. Por eso compré. Puede ser porque vi en el periódico, puede ser porque yo investigué, me puse a leer todo lo del respecto al cuadro, por ejemplo, todas las antigüedades, me puse a hacer una investigación muy seria de cuál era la antigüedad, de dónde había venido, quién habían sido los dueños de todo eso. Me puse a ver todos los reportes trimestrales, me puse a hacer justo data science, me puse a bajar todos los datos y análisis sabidos y por haber, y cuántos clics tiene XYZ justamente en Internet, o incluso me puse a hacer modelos para ver cuál era la tendencia y demás, para yo poder crear, va a subir, va a bajar, cuál es el precio. ¿Cuál es el precio justo? ¿Cuál es el precio que yo estoy dispuesto a pagar? Y sobre eso decir cuál es caro, cuál es barato. Entonces, básicamente, lo que estoy tratando de hacer es de expandir justamente el set de información, el conjunto de información que yo tengo disponible. ¿Ok? Y entonces, por lo tanto, la especulación o la expectativa de las cosas va a venir
de cuánta información y de lo que yo interpreto básicamente de los datos que yo fui acumulando. Que voy a decir que eso es información. ¿Por qué? Porque información no son datos, ¿no? Datos son datos. Información es cuando proceso el dato conscientemente y lo interpreto y me está diciendo algo. Es la unidad mínima justamente para crear algo. De otra forma es un dato por sí mismo no dice nada. Cuando lo relaciono con otra cosa, ya estoy entonces poniéndole justamente una relación, estoy diciendo es mayor, es menor, es igual, ya estoy comparando, me está diciendo algo de justamente del mundo, estoy procesándolo y se está convirtiendo información, me está diciendo algo del mundo, ¿no? Entonces, muy importante tener eso muy claro, que los datos no son información, sino es el procesamiento de tales datos lo que se convierte en información. Y entonces todo el mundo es una pelea justamente de crear, pues básicamente de recabar información para expandir tu conjunto de información y con ello, en teoría, ganarle al mercado y poder decir que tú tienes expectativas mayores, unas mejores expectativas porque tienes mejor información o tienes más información, ¿no? Básicamente. Ahora, aquí me voy a meter un poco más técnico. Justamente a un poco más ya a la doctrina como tal, digamos, de las finanzas. Este principio que se llama hipótesis de mercados eficientes, para que ustedes sepan, es básicamente una de las conclusiones que sale del modelo más importante y fundamental de todas las finanzas. Y además, ha sido una cosa que ha sido súper polémico. Y ha sido tan polémico, o una de las razones, yo creo, de mucha polémica en el mercado financiero particularmente, es porque no se comprende bien, entre otras cosas, ¿no? Pero aquí justamente lo que le estoy dando es tal cual uno de los preceptos más importantes de la teoría financiera, ¿no? Que se llama hipótesis de mercados eficientes, que dice justamente que los mercados son eficientes, o más bien, ¿qué es eficiente? Cuando los precios reflejan toda la información existente. Y por lo tanto, si reflejan toda la información existente, se ajustan total e instantáneamente a los nuevos datos que están surgiendo. ¿Ok? ¿Sí queda clara la definición? Bueno, ¿por qué es bien importante esto? Porque entonces implica que yo no le puedo ganar al mercado. Cuando digo ganar al mercado, me regreso al S&P. En el mundo, en el argot de los financieros, decimos que le ganamos al mercado cuando le ganamos a un índice, por ejemplo, que representa el mercado. En este caso, por ejemplo, es el Standard & Poor's 500, que tiene 500 empresas, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, cotizando bajo este índice, que justamente podemos ver que tiene un precio, lo podemos comprar incluso, y tendríamos justamente exposición a esas 500 empresas. Esto nos da como una referencia al mercado. Si yo le gané a quiere decir que soy mejor que el mercado. Y justamente, sobre todo, si yo soy un administrador, por ejemplo, de activos, y estoy buscando que ustedes, por ejemplo, me den su dinero para que inviertan conmigo, la idea es que yo le gane a esto. Si no, es porque yo tengo un valor agregado que ofrecer de supuestamente yo sé algo de las finanzas, ¿no? Si no, de otra forma, ustedes pueden ir a comprar esto. Y no necesitarían la verdad de mí. ¿Por qué? Porque pues yo no estoy generando ningún otro ingreso. Pues estoy replicando el índice, básicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué me vas a pagar a mí si es más barato comprar el índice? Entonces, sí, Miguel. Hola, Santiago, otra vez. Me parece bien interesante lo que dices y lo voy a remitir al ejemplo que nos ponías de Holanda y los tulipanes, de cómo yo comprando un solo tulipán puedo acceder a entrar a jugar a esa cancha. Ya no necesito ser el dueño de una fábrica, nos decías. ¿Cómo entender entonces bajo este contexto y este marco de la fotografía que nos estás mostrando? Por ejemplo, cuando una persona con las características como Elon Musk primero dice que sí va a aceptar el Bitcoin para poder hacer la transacción de sus coches y luego saca un tweet con un corazón roto y él solito parece ser que es como el autolike, es como si él jugara tenis y él se avienta la pelota y él corre por la otra red y le pega y regresa. ¿Cómo enmarcarlo en esto? No sé si me estoy expresando bien. Sí, te estoy entendiendo perfectamente. Básicamente, poniendo un ejemplo de Elon Musk, ¿no? en términos de Bitcoin.
Elon Musk dice, primero, dice que invirtió 1.5 billones de dólares, ¿no?, en Bitcoin. Obviamente cuando hace el anuncio es porque ya lo había hecho, ¿no? Si no se hubiera subido el precio, ¿por qué fue lo que pasó? Pues que todo el mundo, no, pues si Tesla, si este cuate que supuestamente es visionario y demás, ya invirtió, no, pues este es el secreto, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? Pues se subió el precio. Después, justamente dice, oigan, voy a aceptar Bitcoin en Tesla. Y dices, oye, pero, pues sí, pues, o sea, pues está como de alguna manera alimentando el precio que sube el precio, ¿no? De justamente el mismo Bitcoin cuando es su propia inversión. Y pues la verdad es que pues no es ilegal. Pues él está haciendo un anuncio de, oigan, inviertan en Bitcoin. Es tan buen negocio que por eso invertí en él, incluso por eso lo voy a aceptar como moneda para pagar o que paguen mis coches. Ahora bien, oye, pero es que es Elon Musk, o sea, si mueve mercados. Si yo lo digo, pues no, nadie me va a pelar. ¿Es ilegal? No. No es ilegal. El problema es que lo estuviera haciendo con información privilegiada, que de hecho, justamente lo vamos a ver, qué es lo que pasa cuando hacen eso. Pero lo que voy es que no es ilegal. Si lo hacen, no es el único. Hay muchos, Carlos lo hace. Hay muchos que salen siempre a andar hablando. ¿Por qué? Porque se están haciendo ventaja de que hay un herd behavior en el mercado. Y hay mucha gente, por ejemplo, hablando de estrategias, hay mucha gente que lo que trata en el mercado es de saber cuál es la siguiente acción y qué movimiento va a haber de herd behavior y tratar de adelantarse a eso. ¿Ok? Ahorita termino de contestar esa pregunta. Entonces aquí, nada más para terminar, entonces lo de la hipótesis, justamente, entonces quiere decir que yo no le, o sea, que lo que me está diciendo es que los mercados son tan eficientes que los precios ya reflejan toda la información disponible. Y por lo tanto, entonces yo no hay manera que yo pudiera ganarle al mercado. Y si hay una manera de ganarlo, es una de dos. O porque tuve suerte o porque tuve información privilegiada. Justamente, no hay otra. Y entonces, pues justamente todo lo que yo les estaba hablando, de todas estas estrategias, de justamente recopilar información basado en cierto tipo de metodología, oye, pero entonces no tienen valor. ¿Cómo que no tienen valor? Pues no, porque la misma hipótesis me está diciendo, con eso no le vas a ganar al S&P. Compra el S&P, porque no le vas a ganar. Entonces, justamente la pregunta es, oye, espérame, ¿cómo es posible? Aquí está justamente el S&P. Y como pueden ver, aquí están los rendimientos de muchísimos fondos, de muchísimas estrategias. Y lo único que les quiero mostrar es que hay muchísimos que le están ganando. Obviamente depende del periodo, pero hay muchísimos que le han ganado. Entonces, espérame, ¿cómo que la hipótesis de mercados eficientes que me dice que recabar información no sirve para ganarle al mercado? Pues aparentemente la evidencia me dice otra cosa, porque pues hay muchos que sí le ganan, ¿no? O sea, hacer información o hacer una metodología, estar escarbando en internet, estar analizando los precios en el pasado, estar investigando sobre el cuadro, estar investigando sobre las antigüedades de las familias que tuvieron las antigüedades, todo eso sí me podría entonces generar un rendimiento adicional, porque es lo que me está diciendo justamente esta gráfica. La hipótesis dice que no debería nunca suceder eso. Entonces, ¿cómo puedo reconciliar el hecho de que hay ganadores y perdedores? Nótese, también hay quienes perdieron. Entonces, ¿cómo puedo reconciliarlo? O sea, la pregunta entonces, evidentemente, lo que tenemos que decir es, recabar información provee una riqueza adicional, nos genera un valor agregado o no nos genera un valor agregado. Vamos a analizar las dos hipótesis. La hipótesis es falsa. Ok, entonces, ¿por qué? Si es falsa, ¿por qué es falsa? Pues que estamos diciendo que los participantes están haciendo, pues, justamente están tomando algún tipo de restricción, algún tipo de desviación de eficiencia, está pasando en el mercado que estos cuates están pudiendo explotar y por lo tanto hacer estos rendimientos adicionales al mercado. Ahora, si eso es cierto,
Y entonces sí puedes explotar una cierta desviación o hay una cierta ineficiencia, una cierta restricción para alguien en el mercado de la cual yo me voy a aprovechar. Entonces, tendrías que decir que, pues que todos deberían de ganar. Porque hay unos que ganan y otros que pierden. Entonces, ¿en qué recae eso de que unos ganen y otros pierden? Si todos están de alguna manera haciendo su mejor esfuerzo en recabar información y analizarla. Entonces, ¿por qué? Segundo, no todos estos son iguales, nótese. Hay unos que tienen ciertas restricciones. Entonces, y de alguna manera, tomando incluso en esa consideración, pues existe esta divergencia. Entonces, falsa no suena. O la premisa de ser falsa no cumple con todas las características para poder afirmar que es 100% falso. Bueno, entonces vamos al otro extremo. Supongamos que es totalmente verdadero. Si asumimos que es totalmente verdadera, pues justamente lo que estamos diciendo es que hay ciertos riesgos que entonces estos cuates en algún momento están siendo compensados. ¿Cuáles son esos riesgos? Pues quién sabe. Pero no, lo que podemos decir es que no vienen por recabar información. Y entonces, si no vienen por recabar información y están siendo compensados por un riesgo adicional y además sistemáticamente, híjole, pues como que suena que hay algo que sí están haciendo y que son conscientes de eso, ¿no? Entonces, como que, pues tampoco queda muy claro que la hipótesis tampoco sea verdadera. Entonces, y justamente aquí es donde digo que el mercado a veces no lo entiende. ¿Por qué? Porque ¿por qué todo lo tenemos que ver dicotómico? ¿Por qué verdadero o falso? ¿Por qué no puede ser a veces verdadero y a veces falso? ¿Por qué no justamente? ¿Por qué tiene que ser un estado binario, no un estado dinámico en el cual va variando justamente el grado de eficiencia? Hay veces que recabar información paga, hay veces que pues no, desgraciadamente no. ¿Por qué? Porque justamente en un momento determinado el mercado fue muy eficiente. Entonces, y ahorita voy a hablar un poquito más de esto como para hacerlo mucho más claro, ¿ok? Simplemente lo que estoy diciendo es que entonces existen desequilibrios temporales de justamente del grado de eficiencia y son explicados a muy grandes rasgos justamente por el valor agregado que es creado a través de justamente de la innovación en crear, en recabar información y segundo, por el grado de competencia que existe en el mercado de recabar información. ¿Ok? Ahora, ¿cómo o este conflicto justamente de la hipótesis de eficiencia de mercado, la que la reconcilia, justamente es una hipótesis adaptativa de eficiencia, se le conoce en el mercado. Esta hipótesis adaptativa de eficiencia justamente la proponen a Andrew Lo del MIT en 2004, o sea, hace no mucho tiempo, no es una cosa, digamos, esta hipótesis, por ejemplo, de eficiencia de mercados existe en principio más o menos, en realidad desde los 50, pero ya como en la literatura más como en los 70. Pero el caso es que lleva ya prácticamente, pues por lo menos 50 a 60 años, ¿no?, de existir, mientras que esta pues una propuesta que lleva básicamente 16, 17 años, ¿no? ¿Qué es todo lo que dice? Pues dice que pues justamente los precios van a reflejar tanta información como esté disponible, no toda la que está disponible nada más. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene acceso a toda la información. Porque no todo el mundo está pasando 24 horas recabando información. Hay unos que sí, hay unos que pasan 8, hay unos que pasan 10. O sea, hay unos que tienen más, otros que tienen menos. Otros que tienen más creatividad para recabar información. Entonces, vamos a los dos extremos justamente para entender esto. Vamos al caso donde hay muy pocos participantes en un mercado. Y en esos muy pocos participantes hay una información pública que es certera. Si es certera, pocos participantes y es pública, ¿qué pasa? Pues que todos los participantes del mercado van a recabar la información, pues tienen exactamente la misma y se vuelve un mercado eficiente. ¿Por qué? Porque todos tenemos los mismos análisis, los mismos en general, tenemos la misma información. La podemos interpretar de manera distinta, sí, sin duda.
Eso podría llegar a explicar esos vaivenes, digámoslo así, de la ineficiencia del mercado, que unos interpretaron mal tal información, u otros acertadamente, ¿no? Pero es un mercado que se vuelve mucho más competitivo en el sentido de la información. En ese sentido se vuelve mucho más eficiente. Un mercado menos eficiente, vamos a suponer, es justamente el mercado del S&P. ¿Por qué? Porque son 500 empresas, las 500 son públicas, todo el mundo puede accesar. ¿Cuántos inversionistas no están detrás de esto? Me voy a inventar literalmente la mitad del mundo a través de, ya sea de sus, justamente de que la lana está detrás de estos. Pero todos estamos detrás justamente al final del día invirtiendo en el S&P. ¿Cuánta información hay? ¿Cuánta gente se está peleando por la información? Pues hay muchísima gente, ¿no? Y por lo tanto, entonces el grado de eficiencia en términos de la información, pues es mucho menor. No diría que es totalmente ineficiente, pero sí es más ineficiente. Y aquí otra vez estoy asumiendo que el mercado tiene información que es creíble, que es disponible, que es pública y que no hay, o sea, no es una cosa que sea mentira o que dependa del que sea subjetivo, básicamente, ¿no? Que son como más bien facts, que es un poco lo que pasa en el arte, que en el arte no son facts, muchas de esas cosas son apreciaciones de un crítico de arte. Y entonces ahí pues entra un tema de subjetivo. ¿Por qué? Porque yo puedo estar de acuerdo, puedo estar en contra. Entonces no es una información 100% fiable, es lo que les decía, ¿no? Y eso evidentemente, por ejemplo, en el arte, genera una especie de ineficiencia en términos de la información. No que no sea importante incluso recabar qué es lo que opina el otro, aunque yo no estoy de acuerdo. Entender por qué él opina de eso y por qué entonces él piensa que seguramente el precio es otro. Y la cosa es cómo yo me aprovecho entonces de eso para justamente que ya tú piensas que es más caro, perfecto. Entonces, órale, te lo voy a vender más caro, ¿no? Evidentemente. Entonces, justamente lo que habla la eficiencia o la hipótesis adaptativa es que el mercado se va adaptando justamente a la cantidad disponible de información que haya y la cantidad de participantes o competidores que estén que estén compitiendo por esa información, ¿no? o por la competencia en recabar esa información, interpretarla, procesarla y justamente transar, ¿no? O transactar la operación, ¿no? Entonces, de esta forma podemos un poco sintetizar justamente que lo que hay detrás de acumular información del pasado y toda aquella hecha pública sí puede generar un valor agregado en algún momento del tiempo, no siempre. ¿Ok? Va a haber veces que sí, va a haber veces que no. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces ganamos, a veces perdemos. Incluso cuando uno está en el mercado financiero, no deja de estar haciendo apuestas. Está haciendo apuestas si quieres con mayor información, más informadas, que me siento más cómodo, que puedo articular un nivel de convicción, que tengo convicción en las cosas, un grado de articulación, de convicción, que puedo decir que pienso que voy a ganar tanto, que tengo un valor esperado de las cosas, que puedo cuantificarlo, que puedo explicarlo. Sí, Tamara. Oye, ¿consideras que el mercado sería completamente otro si no tuvieran estas regulaciones de reportes trimestrales, si no hubiera como estas obligaciones que llevan un poco a la transparencia, a un juego más nivelado? Sí. Aparte, o sea, ¿cuánto tiempo tiene estos requerimientos de transparencia, por ejemplo? Hijo, no sé, buena pregunta. Habría que investigar, no sé cuánto tiempo tenga de la regulación pero sin duda, si no existiera, es más, te contesto con una hipótesis y la otra te lo pongo con un ejemplo. Una hipótesis, entonces todo el mundo estaría justamente inventando historias. De alguna manera es lo que hacen, ¿no? O sea, todo el mundo trata de usar la información para contar una historia y que sea bonita y vender, y que es al final del día lo que es ventas, ¿no? Es lo que hace un agente de ventas al final del día. Ahora bien, que lo haga pues con información certera. Entonces sería un caos, evidentemente sí sería un caos. ¿Por qué? Porque no sabes en qué no hay confianza. Entonces, claro, y si no hay confianza, entonces ni siquiera existiría el mercado, te diría.
¿Por qué? Porque pues no tengo fe en nada. Incluso ya entonces empiezo a sospechar que no me van a pagar. Y que es más, que la empresa es patito, que no existe, que es fantasma. Entonces ya no siquiera invertiría yo en el mercado. O sea, ese grado podría llegar. Eso como hipótesis. Ahora, poniéndote un caso real. En 2001 había una empresa de energía que se llamaba Enron. Enron, una empresa norteamericana justamente, que además tenía una subsidiaria aquí en México, pues resulta que pues, publicaba sus reportes trimestrales y todo, y estaban supuestamente validados, ya no me acuerdo por qué, pero sí, mejor no le pongo el nombre para no equivocarme. El caso es que estaban validados por un tercero. Y entonces todo el mundo creía fehacientemente que los estados contables o el balance general que estaban publicando eran correctos. Y un día se dieron cuenta que estaban maquillados y que la información era falsa. Y pierde totalmente credibilidad justamente lo que dijera Enron y lo que dijera el tercero en turno, que supuestamente había verificado que esos datos fueran certeros, que los había auditado, ¿no? Un auditor. Y entonces obviamente se desplomó Enron y desapareció Enron, porque ya nadie le creía. Y literalmente, pues, o sea, cuando alguien le compró algo, eso dijo, bueno, pues ya me meto yo a la empresa para ver cómo está bien, pero te compro a $1. Claro. Y ya no me acuerdo cuánto llegó a costar la empresa, pero llegó a estar por arriba de $100. O sea, una empresa energética muy grande. Sí, y te lo cuento porque yo sé que estoy un poco jugando, yo sé que tú estás especializado en mercado, ¿no? Y yo estoy un poco tratando de traspolar ciertas cuestiones que nos cuentas para ir haciendo una crítica al mercado contemporáneo mexicano. Pero dentro de las pláticas que he hecho con ciertos galeristas de galerías grandes aquí, me han contado, ¿no? Que aquí no existe el requerimiento de un reporte anual, que es lo que las galerías deben de presentar internacionalmente, ¿no? Y en México no existe una regulación que exija a las galerías mexicanas hacer ese reporte, ¿no? Y cuando hablo con la directora de una de las galerías más grandes del país, me dice, es que qué bueno que no exista, porque a mí me ayuda, ¿no? O sea, es una estrategia para crear precio y también me da miedo que el país sepa, ¿no? Cuánto gano, porque entonces la inseguridad mexicana me lleva a, pues a estar como en boca de todos, ¿no? Y a que sepan que este cuadro vale 300 millones y entonces empiezan a ver como estas ineficiencias que cuando lo vemos ya interpretado en un mercado, ¿no? Tan grande como es la banca, pues obviamente se hacen mucho más evidentes que estas fallas pueden repercutir muy fuerte en los precios, ¿no? Se me parece. Digo, tiene razón y en particular, y de hecho creo que tendría algún sentimiento que se comparte por todos los empresarios, desgraciadamente, en México, en el sentido en que nadie quiere pagar impuestos. Entonces, justamente nadie quiere transparentar nada. Y, por ejemplo, muchas de las empresas, hablando de los mercados financieros, la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, uno de los grandes retos que tiene es que no es muy grande. Y no es muy grande porque no hay muchas empresas que coticen dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Por qué? Un lado tiene que ver con educación financiera, y esto estoy hablando del emisor, o sea, el reto del emisor, porque obviamente está el reto por los emisores y por los inversionistas. Pero por el lado del emisor, por ejemplo, repito, hay un tema de educación financiera que no todo el mundo entiende bien esto de reportar y las implicaciones que tiene y eso de tener acciones que se están cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores y demás. ¿Por qué digo esto? Porque la tradición mexicana siempre ha sido familiar y de yo, si soy dueño de mi empresa, yo decido en mi empresa, no quiero tener a un consejero independiente, justamente dueño, aunque sea de 0.01%, hablando en una reunión de consejo y teniendo que además soportarlo, porque aquí el que decide soy yo, es mi empresa, etcétera, etcétera. Eso por un lado, que tiene que ver, repito, con la educación financiera. Otro lado, por ejemplo, hablando de eso, tiene que ver con el hecho de que mucha gente piensa que esto es muy sofisticado y solamente parece para las grandes empresas de las grandes ligas, lo cual es totalmente falso. Y el otro lado justamente tiene que ver con no quiero transparentar nada porque no quiero pagar impuestos. Eso por un lado, porque puedo hacer chanchullos, puedo hacer corrupción, etcétera, etcétera. Y la otra porque no queda registro justamente de nada. En el caso, por ejemplo, de lo que decías de la galerista,
pues en realidad sí un problema es con la transparencia de la información de tus clientes, porque tú pues al final del día te puede ir muy bien como galero, pero dudo que vayas a tener la lana de los clientes, sobre todo por el tipo de cuadros que uno está vendiendo. Entonces el problema es, oye, ¿y ese cuadro pagó impuestos? ¿Y quién lo tiene? Y demás, ¿no? Y no sobre eso, el seguro de los cuadros, que ese es otro de los temas. Muchos de los cuadros no están asegurados. Y no están asegurados adrede, porque le sube el valor que nadie sepa dónde está el cuadro y cuánto vale. Entonces, ¿tú consideras que una característica vital de un mercado que se regula a sí mismo, dentro de varias, es la transparencia? Pues obviamente, el tema de transparencia es un tema de doble filo, ¿no? Ahí tiene sus pros y tiene sus contras. No puedes afirmar que 100% transparencia es buena. Pues no, la verdad no. Y sobre todo depende mucho el contexto, depende el mercado y depende cuál es el objetivo de la transparencia, ¿no? Por ejemplo, el caso te pongo un ejemplo que se intentó hacer 100% transparente y la verdad es que ha sido fallido, el gobierno. El gobierno no sale, justamente se hace el IFAI, etcétera, etcétera. Independientemente de qué bueno que tengas un instituto que se dedica justamente a transparentar información, el problema es que pusiste a todos los burócratas de todo el gobierno a contestar esas preguntas. Y entonces ya no hago nada más que contestar eso. Y entonces la chava burocrática del 100% de transparencia pues implica que todos estamos metidos 100% en eso. Entonces tampoco es muy eficiente. Tener cero transparencia, pues evidentemente tampoco es algo bueno. Lo que hablábamos en el caso extremo de pues que pues, todo el mundo entonces puede mentir, ¿no? Y entonces no hay un esquema de credibilidad. Tampoco creo que es el sentido correcto. Más bien un poco lo que digo es que el mismo mercado, mientras nos podamos poner de acuerdo justamente en el sentido de el precio refleja qué tanta información, y que podamos más bien nosotros tener una capacidad de decir qué tanta información es la que trae ahí y la que no, yo creo que es ahí donde se está autorregulando el mercado. Vi el precio, ¿no? En ese sentido es cuando hablo que, sobre todo utilizando, digamos, esta hipótesis, ¿no? Que es el precio el que lo va a determinar. En ese sentido. Gabriela, tenías tú también dudas. Sí. Bueno, tengo 3 preguntas, pero una creo que puede ir aquí. ¿Qué estrategia podríamos usar en el mercado de arte virtual que tienen token no fungible? Dado que no hay un comportamiento, un historial muy largo y que tampoco es un mercado, digo, de lo poco que he leído, no es un mercado que tenga un comportamiento que podemos analizar actualmente a profundidad. Eso. Y otras que yo creo que podrían quedar al final, pero te las lanzo de una vez. ¿Qué opinas de que en México no hay una educación financiera hay países que tienen desde la primaria una materia sobre educación financiera, nosotros no tenemos? Hay posibilidades, ¿no? Deberíamos de impulsar algo así, o está por demás. Y sobre las apps que hay actualmente para hacer pequeñas inversiones de poco riesgo, desde 10 pesos, 1,000, 10,000, que son accesibles a todos nosotros, ¿no? Nada más. La última, perdón, ¿me la puedes repetir? ¿Qué opinas de estas aplicaciones que hay actualmente para poder hacer pequeñas inversiones? Son aplicaciones gratis, accesibles a todos, y que podemos hacer inversiones desde 10 pesos, 1,000, 10,000, 500. De acuerdo. ¿Qué futuro les vemos? O sea, ¿le entramos, no? ¿Le entramos? O... De acuerdo. Sí, perfecto. Bueno, contesto como la que más te interesa, arte virtual. Sí, evidentemente, como tú bien lo dices, arte virtual pues es una cosa muy innovadora que solamente existe una vez que existieron los blogs, ¿no? Y que justamente las redes sociales, porque esa es una cosa que adquiere valor en la medida que alguien más le está dando valor. Si hay alguien que está dispuesto a comprarlo, pues es que va a tener valor. De otra forma, yo te puedo vender
te puedo vender mis zapatos más, no te vendo 2, te vendo 1. Si tú estás dispuesto a comprarlo, yo te digo, te lo vendo en 300,000 pesos. Vas a decir, estás loco. Pues si tú lo compras, yo te lo vendo. O sea, una cosa que es totalmente inservible. Es lo mismo que está pasando, por ejemplo, con ciertos productos del arte virtual, que justamente, y creo que es el mismo reto de la educación financiera de la cual también preguntabas, es que no hay una educación tampoco de arte. ¿Qué es arte? Y ahí obviamente es toda una polémica que te puedes, además, justo pasar no solo un curso, yo creo que toda una vida analizando o tratando de definir qué es arte, ¿no? Pero el punto es que tampoco hay una educación de arte. Y en la medida en que no haya, pues también no va a haber muchos compradores que quieran justamente coleccionar o almacenar o poseer justamente algún arte virtual. Y más bien creo yo que el reto ahorita es cacarear, perdona la palabra, pero es justamente hacer publicidad respecto al arte virtual. ¿Qué es el arte virtual? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el valor que tiene? Y generar esa discusión a nivel masivo, ¿no? Y yo creo que ese es en particular la primera cosa que debería o ese es el primer reto que tiene, ¿no? La masificación y hacerlo disponible y que todo el mundo tenga acceso, pues, a entender qué es eso. De tal forma que haya compradores y vendedores de lo mismo. Y es generar un mercado. Básicamente aquí el reto es cómo generas ese mercado de la nada. Y tiene que ver con credibilidad y tiene que ver con entendimiento de qué es lo que estoy comprando, por qué lo estoy comprando, que es un poco lo que le pasa a Bitcoin. Y hablando de otra cosa, Bitcoin lo que tiene es que justamente no todavía todo el mundo está convencido y entendemos qué es Bitcoin y cuál es el verdadero valor de Bitcoin. Y eso ya estamos hablando de una divisa que vale $50,000 la unidad. Es un mercado que ya creció, ya existe, ¿no? Y aún así nos seguimos cuestionando, por ejemplo, qué no es. ¿Por qué es que ha aumentado? Por el herd behavior. ¿Por qué? Porque se le ha hecho publicidad. Y porque obviamente ha habido gente muy importante, como por ejemplo Elon Musk, hablando del tema. Y entonces, ¿cómo genera el mercado? Pues sí, desgraciadamente es tratando de apelar a ciertos consumidores y creando este herd behavior a través de la publicidad, ¿no? Ese creo que sería el primer gran reto del arte virtual. En ese sentido, yo digo, ya lo demás es un poco personal de lo que yo podría pensar de qué es o si yo compraría arte virtual o no, ¿no? En términos de la educación financiera, evidentemente hay un problema no solo en México, yo diría que en el mundo de educación financiera. Incluso uno se sorprende cuando está en el mercado financiero la cantidad de comentarios muy fuera de lugar en términos de que no hubo una educación financiera y supuestamente gente que se dedica a eso, gente que vende productos de eso y no lo entiende y demás, ¿no? Entonces, incluso dentro de la misma industria hay todavía mucho por hacer en el sentido de la educación financiera. Hablando por el otro lado, evidentemente hay un problema y una necesidad de educación financiera. No necesariamente, por ejemplo, hablando de mercados de valores, ¿no? Yo creo que, y yo, por ejemplo, contando como experiencia personal, yo tuve un gran problema cuando yo salí de la preparatoria y, por ejemplo, me recuerdo perfectamente la angustia que sentí siendo economista y no sabía firmar un cheque. Y literalmente era porque no me habían dado en la escuela una de finanzas personales, y yo creo que debería empezar literalmente cómo llenas un cheque, qué es un banco, que le dejes de tener miedo a ir a un banco, que entiendas por qué sí puedo dejar mi dinero en un banco, por qué debería de exigirle a la Conducef, por ejemplo, que me bajaran las comisiones. Porque todo ese tipo de cosas, por ejemplo, yo creo que serían muy, muy, muy benéficas. El problema es que, bueno, son varios problemas. La industria como tal, evidentemente, y por una de las cosas que les decía antes, es que la Bolsa Mexicana de Valores no ha crecido porque tampoco hay inversionistas que entiendan qué es la bolsa y estén incentivados a invertir en la bolsa. Además de que tiene un problema también que tiene que ver con generacional. Antiguamente, por ejemplo, y no me dejarán mentir, antes bueno, más bien, posta a 1994, la crisis del tequila, donde mucha gente perdió, la generación que perdió en aquella época, que sí tenía inversiones en la bolsa y en el mercado de valores y demás, dejó de invertir porque evidentemente perdió todo.
Y en ese sentido, dijeron, cuando empezaron a recuperar su capital, lo único que les daba certidumbre de inversión eran las casas, eran las bienes raíces. Y se dedicaron a comprar y a fomentar una especulación, justamente una burbuja que ha continuado, porque uno no puede creer dónde están los precios y cómo continúan creciendo en ciertas zonas de la ciudad, por ejemplo. Y eso tiene que ver porque la gente es el único lugar donde cree que puede meter su dinero con cierta seguridad, ¿no? Y el mercado lo han desechado. ¿Quiénes son esos? Toda la gente que vivió esa etapa. Todos los que somos, como en mi caso, millennials, centennials, estamos regresando al mercado porque no tuvimos esa experiencia. Entonces no hemos dicho todavía, no le perdemos la fe al mercado. Y lo único que hemos visto incluso es que te puedes volver millonario de la noche a la mañana en Bitcoin, que te puedes volver millonario de la mañana igual con GameStop, que puedes hacer cierto tipo de cosas y que no es malo. Y segundo, también creo que una de las cosas que sucedió en la crisis del 95 es que sí, el mercado no era tan sofisticado y entonces faltaban muchos productos de inversión para protegernos para muchas cosas, porque mucho del argumento que uno escucha cuando en bienes raíces es que es el único bien que te protege con la inflación. Sí, después del 95 es cierto. Después de eso, evidentemente, la industria sacó un producto que se llama Audibonos en México, que son unos bonos que te protegen contra la inflación. Y, por ejemplo, hoy existe ese producto. Ya no es la casa, no es el único. Incluso yo hoy por hoy diría que las casas es mucho más riesgoso hasta cierto punto comprar ahí en el mercado de bienes raíces. Y no estoy tan seguro que me proteja con la inflación. Históricamente había sido así. Hoy no es precisamente el caso, sobre todo que esta concepción de la inflación tuvo que ver porque veníamos de una etapa de hiperinflaciones de 2 dígitos. Y entonces los mismos precios de las casas también tenían que aumentar como a lo mismo, justamente por el mismo efecto inflacionario. Hoy que vivimos en una inflación, si bien alta, pero estamos en dígitos del 5%. Y entonces tenemos otro tipo de mecanismos que hace que pues podemos tener más fe al mercado. Y entonces, evidentemente, eso ha sido traspasar esa información a los individuos, a los posibles prospectos de inversionistas, ha sido muy complicado incluso para la industria. No es un tema tan fácil. Y evidentemente la Secretaría de Educación Pública, pues digo, hablando de ya, si meterlo como parte del temario, evidentemente sería muy bueno, pero si es que no le han dado ni siquiera cambiar la flauta, y la flauta me parece que es el peor instrumento que pueden dar como clases, ¿no? Han cambiado, si bien los libros de la SEP, pero no el contenido, ¿no? Entonces creo que si no ha habido un presidente o un secretario, por ejemplo, que le entre de lleno realmente a la educación en México. La última vez que pasó eso fue con la Escuela del Amor en los 40, ¿no? Entonces creo que efectivamente la educación que todo el mundo habla que es el futuro de México, sí, de acuerdo, pero nadie le ha entrado de lleno a ese tema. Y créanme, no es que yo tenga una solución, pero es un tema cuyas aristas son múltiples y no es nada sencillo realmente hacer por ejemplo, un temario, ¿no? Incluso como profesor se los puedo decir, de dar una clase, tener que escoger temas que das y qué no das, es toda una discusión por lo menos individual, y ahora imagínense tratar de entrarle a cambiar el sistema no pedagógico y demás, ¿no? De todo el país, por ejemplo, ¿no? De las plataformas, yo te diría, sí, evidentemente son mucho más baratas. La verdad es que la respuesta tiene que ver con bueno, la primera pregunta que yo me haría si yo quisiera entrar es, ¿estoy realmente dispuesto a invertir y gastar tiempo recabando información? Porque si lo voy a hacer yo, quiere decir que yo tengo que estar recabando información, o lo va a hacer alguien más. Si yo estoy dispuesto a pagarle a alguien más, entonces la verdad es que en México, pues lo único que tengo realmente son fondos de inversión, y es más bien pues ver qué fondo realmente satisface mis necesidades, es decir, cuál es mi objetivo de inversión, a qué plazo de inversión quiero, cuál es el riesgo que quiero tomar, cuál es el rendimiento que estoy esperando. Si no tengo nada de eso, entonces la verdad es que es muy difícil poder incluso seleccionar qué fondo es el que me conviene. Ya no se diga entonces hacerlo uno mismo, ¿no? Porque uno mismo, pues sí, evidentemente va a ser más barato, pero también tiene otra complejidad, porque entonces yo tengo que comprar y vender, y yo tengo que meterme a la aplicación a comprar y vender, y de repente pues empezar a entender la misma dinámica de los mercados.
sobre todo cuando uno no tiene esa educación. Ya hay maneras de educarse, sí, sin duda, pero si no tengo esa disponibilidad de tiempo o ese interés, entonces la verdad yo creo que es mucho más fácil que entonces alguien más administre su dinero, y entonces lo único que hay que tener muy consciente es esas 4 preguntas. Y si las pueden contestar y encontrar entonces un fondo que satisfaga sus necesidades a partir de la respuesta que den en objetivo de inversión, plazo de inversión, rendimiento mínimo y rendimiento esperado, yo creo que sería entonces una mejor manera, pues justamente uno no hacerse cargo de algo que no entiende, ¿no? Y que no está dispuesto a entender tampoco, ¿no? O no tiene el tiempo, que es la otra. Sí, pues sí. Gracias. Entonces, bueno, creo que la última para concluir, y justamente abrir ya el foro, si quieren, para más preguntas, ya de todo índole. Entonces, ¿qué es lo que la conclusión justamente que yo les quiero dar? Es que el capital es la información. Recabar, generar un valor agregado es la información. Esa unidad mínima del procesamiento de los datos para convertirlos en información e interpretarlo es lo que me genera un valor agregado, particularmente en el mercado financiero, que es lo que determina el por qué se mueven los capitales a lo largo del mundo, ¿no? Y sobre todo porque hoy los mercados financieros es la manera en la que se mueven los grandes capitales, ¿no? Y como vieron, ya no solamente son los grandes, ya también hay individuos muy pequeños que también ya están ahí. Y dependiendo del país, evidentemente, que habla un poco de la calidad, uno ni siquiera de la calidad, sino más bien de que hay un mínimo de educación financiera, ¿no? O hay un mínimo de toma de riesgos, ¿no? Que esa es la otra. Hay que tomar riesgos para meterse a esas cosas, como todo, ¿no? Y entonces, resumiendo un poco el objetivo de la clase del día de hoy, me puedo exponer justamente que la dinámica de las subidas y bajadas de los precios se explica justamente por la llegada de noticias que alimentan la formación de las expectativas de los riesgos potenciales, por lo tanto, de futuras ganancias o futuras pérdidas, ¿no? Luego, entonces, los precios se ajustan justamente a dichos cambios o conforme se van dando estos cambios en las expectativas, ¿no? Los participantes, entonces, invierten su tiempo, dinero y esfuerzo en recabar, almacenar, filtrar y analizar toda esta información justamente para formarse una mejor idea de lo que podría ser el futuro y con ello, pues, interpretarlo, ¿no? La simetría de esta información puede causar que los mercados no sean eficientes o que no estés en 100% eficiente o 0% eficiente, y más bien que es en un vaivén de estas eficiencias o de grados de eficiencia en los mercados, lo que también van a ser susceptible que, digamos, esta información sea un capital más rentable, ¿no? Básicamente, o menos rentable. Y eso es, entonces, lo que se comercia en mercados financieros son activos de información condensada en la forma de precios. Esa es, creo que, la conclusión más importante, ¿no? Y ahora sí, pues con eso termino yo la exposición y más bien abro así el foro para preguntas, pues, o reacciones, comentarios, ¿no? De cualquier índole también. ¿No de alguien? Yo Santiago, un poco intentando ahora aventarte un concepto que en este seminario nos convoca, que es la precariedad. Al parecer, el juego de todo lo que nos contaste, o el objetivo del juego, es generar más y más y más riqueza. Eso, así como ponías hace un momento, hay una dicotomía. Si alguien se hace más rico, o sea, Elon Musk acumulando tanta riqueza, está generando una precariedad y una pobreza y una disparidad con otras personas. Hay un artículo que leía, pero voy a intentar tener la referencia, que es: si todo el mundo viviera como Berlín, el juego se rompe. O sea, para que los berlineses tengan la calidad de vida que tienen, es porque hay muchos otros entes que viven en una pobreza y en una precariedad. O sea, es insostenible que haya más y más Elon Musk. Cada vez van a haber menos que
que construyan o que condensen ese capital. Desde tu perspectiva, ¿te lo planteas? ¿El mercado se lo plantea? ¿Es algo que va a pasar o simplemente todos los artilugios están hechos para que no pase? ¿Cuál sería como tu sentir al respecto? Déjame partir la respuesta en dos partes. En primer lugar, así como tú dijiste, esto es insostenible. Eso implica una medida de tiempo. Y digo, porque llevamos 3,000 años, hemos funcionado de la misma forma siempre. Y toda la vida yo me imagino que siempre, o al menos en las lecturas que uno puede ver del pasado, siempre se ha dicho que es insostenible que los reyes vivieran como vivían y que tuvieran a todo mundo pobres. Y luego, no sé, por decirte, de los feudos, ¿no? Y se transformaron en reinos y así en imperios y luego en naciones y etcétera, etcétera. Y el mismo problema, pues sigue existiendo. Entonces, decir que es para siempre o que es insostenible, pues no sé. Yo creo que habría que acotarlo y poner qué exactamente es lo que es insostenible, porque esa simetría o esa disparidad pues siempre ha existido. De múltiples maneras, bajo distintos contextos, pero la historia nos ha mostrado que eso siempre ha existido. Entonces, decir hacia futuro, sobre todo, ¿va a dejar de existir? No sé. La historia me diría otra cosa. Eso por un lado. Y de alguna manera pareciera que el sistema está hecho para eso. Todos los sistemas siempre han existido para eso. ¿Por qué? Porque darle acceso, sobre todo, si de por sí antes era bien difícil, me voy a inventar, alimentar al feudo y mantener obviamente los caprichos del rey, alimentar hoy a 7.5 billones o miles de personas en el mundo, es todavía más complicado. Y sobre todo, cuando hablamos de precariedad, yo cambiaría ese nombre por escasez de productos alimenticios. Cuando ya no tenemos, o sea, todo el problema de climate change, etcétera, etcétera, ¿cómo vamos a hacer a satisfacer esas cosas? Pues evidentemente, y un poco refiriéndome también a esto, pues hay un proceso adaptativo. Pues sí se va a morir gente. ¿Cuántos? No sé, pero vamos a regresar a hacer un mundo más chico porque no vamos a poder sobrevivir todos de esa misma forma, ¿no? Que es un poco lo que sucedía, por ejemplo, con las guerras, ¿no? Las guerras no tanto, creo que, y de hecho, un punto importante, las guerras, por ejemplo, desde el punto de vista sobre todo económico, las guerras no son importantes por el número de muertos, son importantes por el número de personas que dejan de nacer. Y entonces justamente yo creo que vamos a llegar a un proceso de que vamos a dejar de nacer muchos por alguna de esas cosas. De entre muchos podemos hablar de la psicología de la pandemia, por ejemplo, ¿no? De que eso puede generar que la gente ahora ya no quiera tener hijos, ¿no? Eso por un lado. Y contestando a la otra parte de la pregunta, en el sentido de si el mercado se lo pregunta así, evidentemente se lo pregunta ¿cómo puedo mejorar las condiciones de todo el mundo? ¿Por qué? Porque que es un poco lo que hablábamos aquí en México, ¿no? Uno de las primeras problemas ya déjate de educación financiera, sino para fomentar la inversión, es que necesitamos que el PIB per cápita pues, sea mayor. Si tú vives en el día a día, buscando el pan de cada día, pues no tienes ahorro, no puedes invertir. Entonces, primero tengo que tener gente con un excedente de riqueza suficiente como para que lo meta a invertir. Tiene que sobrarle algo para meterlo a invertir. Entonces, ahí creo que este es el primer gran reto antes de hacer de cualquier cosa. Y sí, evidentemente, el mercado sí se ha preguntado muchas de esas cosas. Y hoy por hoy, por ejemplo, todo lo que es ESG, le llaman, que es Environmental, Social and Gender, es decir, ambiental, de género y social, son temas que hoy están muy relevantes en los mercados y sobre todo cómo podemos incentivar como industria, una, a proyectos verdes, dos, a proyectos sociales y tres, sería todos los proyectos de inclusión, ¿no? Sobre todo en términos de género. Hoy por hoy ha sido hombre-mujer, ¿no? Ya lo demás ni siquiera, el mercado creo que no se ha preguntado todavía el día que llegue a hablar de algo más, ¿no? Hoy por hoy, por lo menos, de hacer esa inclusión, ¿no?
desaparecer esa disparidad de hombres y mujeres. La discusión no es fácil, los productos financieros para eso no son, o sea, no existen actualmente. Lo que se trata de hacer es incentivar, pues sí, poniéndoles un estigma, una etiqueta a esas inversiones, promoviendo, haciendo publicidad que soy una empresa socialmente responsable, ambientalmente responsable, soy un inversionista que justamente es socialmente responsable o ambientalmente responsable. Esa es la forma en que se ha hecho, pero por ejemplo, es todo un tema de incluso, pues, ¿quién dice que eso es verde? O sea, por ejemplo, te pongo el caso es donde está más avanzado el mercado, en el mundo verde. Pero, por ejemplo, hay una cosa que se llaman los bonos verdes. ¿Qué es un bono verde? En realidad es emisión de deuda en la cual yo prometo y que los recursos que yo levante con esa deuda, justamente los voy a invertir en un proyecto verde. Vamos a suponer que yo soy Ford. Levanto deuda, ustedes me compran mis bonos, con esa lana yo lo que voy a hacer es cambiar toda mi capacidad productiva para dejar de producir coches de gasolina y voy a producir coches eléctricos. Muy bien. Entonces, con eso yo te digo, es un bono verde y por eso, entre otras cosas, quiero que la gente compre ese bono verde para decir que ellos son inversionistas que están preocupados por el medio ambiente y apoyan ese tipo de proyectos. Muy bien, ok. La primera pregunta desde el punto de vista financiero, ¿comprar esa cosa me va a dar un rendimiento adicional? No necesariamente. Ok. Entonces simplemente es un tema de ética. Ok, muy bien. Por otro lado, decir, ok, yo ya, como Ford, yo usé esa lana, etcétera, etcétera. Voy a utilizar, entonces mis coches van a usar electricidad. Oye, ¿con qué se hace la electricidad? Ah, carbón. Oye, pero el carbón es más cochino que incluso la gasolina. Entonces, ¿realmente fue un proyecto verde? ¿Quién dijo que entonces el proyecto de Ford era verde? Ah, es que se nos olvidó pensar con qué lo iba a hacer el Estado. No, pero es que no es mi culpa que el Estado pues, sea el dueño de la luz y lo está haciendo con carbón. Yo estoy tratando en la medida de lo posible. Bueno, toda esa polémica, ¿quién dice que es un poco lo mismo que pasamos en los críticos de arte? Pues ¿quién dice que no hay un estándar? No hay una medida en la cual hoy por hoy nos podamos poner de acuerdo qué es verde, qué es social. Otro ejemplo, social. Alguna vez un fondo, por no decir el nombre, me presumió que él estaba haciendo un proyecto de inversión justamente haciendo cárceles privadas y para hacer las cárceles privadas tenía que fundar pueblos. Y entonces me vendía que pues invertir con ellos era una empresa que estaba socialmente responsable porque justamente pues daba las condiciones para fundar nuevos pueblos que vivían de la cárcel. Honestamente, a mí nunca me pareció eso muy social. Ellos lo vendían como tal. Un tema de polémica. ¿Quién dice que es social? ¿Qué es social? No hay una definición. No hay una acepción que sea consenso todavía. Y en ese sentido todavía le falta al mercado llegar a ese proceso de estandarización. Y es un proceso que le va a tomar, yo creo, todavía un buen par de años. ¿No? Y sobre todo que el tema, por ejemplo, climático es el que más en boga está justamente por todos los compromisos del G20. Pero, por ejemplo, en México, decir que vamos a apoyar un tema ambiental que va de la mano, pero la verdad es que te diría, mira, a mí primero resúmeme los problemas sociales y luego me preocupo por el ambiental, que va de la mano, evidentemente, sobre todo de qué tipo de población estés hablando, ¿no? Pero mucho de la concepción, por ejemplo, en las ciudades, y mucho de eso tiene que ver que los proyectos que se conciben siempre son de gente de la ciudad, que muchas de las veces no tiene un entendimiento de lo que pasa en las zonas rurales, donde realmente uno debería de ir a ayudar. Es porque dicen, no, pues es que primero tengo que ayudar a los pobres. Y es muy bien, pero mientras tanto, si no metes, por ejemplo, una inversión en educación en la basura, pues van a seguir tapando las coladeras y México va a seguir inviable. Y entonces pues no resuelve ese problema climático si lo separas de un problema, por ejemplo, ambiental. Entonces, mucho de lo que ha pasado en los emergentes es que dicen, nosotros no tenemos interés todavía en lo ambiental porque tenemos demasiados problemas sociales. Y deberíamos entonces, ustedes, los ricos, deberían de empezar a apoyar problemas sociales antes de los ambientales. Pero evidentemente para el G20 o para los países ricos, hoy por hoy su problema no es social, aunque sí los tienen, pero pues sí están más preocupados por el tema ambiental. Entonces también es un tema de agendas, ¿no? ¿Y quién marca esas agendas? No sé.
Muchas gracias, Santiago. Todavía hay un par de comentarios dentro del chat, pero llegamos al final de la sesión. Creo que pues se quedan muchos temas en el tintero. Vamos a ver si podemos continuar con esta conversación de alguna manera, ¿no, Edwin? Igual no podemos resolverles en este instante de qué manera, si es para la próxima semana o no, pero sí valdría la pena porque, bueno, en lo personal amplía la capacidad para abordar críticamente pues estas dimensiones de la realidad en la que vivimos, ¿no? Santiago, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido muy gratificante escuchar y creo que estamos aquí de acuerdo con que hemos aprendido un montón, bueno, por lo menos yo, sobre economía. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues buen día y buen fin de semana.